Hola a todos y bienvenidos en un video más. Hoy, como todos los jueves, estamos aquí en la postación para grabar un video. Y nada, hoy el tema que hemos pensado es... Como sabéis, todos los videos que estamos desarrollando son basados en nuestro emprendimiento. Por eso siempre estamos aquí en la tienda para dar nuestra experiencia personal, de cómo lo vivimos, de cómo nos cambió como personas. Entonces nos vamos a enfocar en cómo el emprendimiento se trata más de procesos que de resultados. Parece una frase que como dice, sí, ya lo sé, pero tiene mucha profundidad en realidad. Entonces vamos a intentar buscar el ángulo de cómo explicar eso que estamos viviendo, del proceso del emprendimiento, y también cómo a nivel personal cambia también nuestro proceso personal como personas. Sí. Y cómo es diferente también la teoría de la práctica. Por supuesto. Porque la teoría muchas veces parece muy fácil y como muy sencilla de conseguir, ya lo entendí, por lo tanto es así. Y después cuando está en el acto práctico te das cuenta, me doy cuenta de que pues no se vuelve práctico lo que yo sé teóricamente. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, a mí esa parte de que el proceso es lo más importante respecto al resultado, ya lo hemos hablado en otro video y me parece un punto clave, digamos, para la vida en general. Como para entender que, al final el estrés que uno vive siempre depende de esa ansiedad para llegar a un resultado. Uh-huh. Porque si uno se centra más en el proceso, al final es como un juego. Y cómo mejorar las cosas y cómo vivirla y lo que estamos aprendiendo es entretenido. Ya, como los niños. De hecho, siempre hablamos, ¿no? Que cuando vemos un niño es así, un niño está ahí haciendo cosas, está viviendo el proceso, se rompe todo, pues ya está, lo deja ahí, empieza otra cosa, otro proceso. No tiene ese agarre al resultado como los adultos sí que lo tenemos. No un comportamiento más natural, porque todavía es un comportamiento de una persona pequeña, ¿sabes? No una persona adulta que ya ha sido formada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vives tú eso, ¿no? Del proceso, de vivir el proceso y no llegar a ese resultado? ¿Y cómo es esa teoría que sabes y la práctica de tu día a día? Al final es como que el proceso y el resultado pues son ambos importantes. Es como decir, no es que uno no quiera el resultado o no quiere llegar, es como que siempre está esa gana de a ver cómo sale, ¿no? Es como encontrar un equilibrio, que los dos son importantes. Entonces el proceso se vuelve como más entretenido. Uh-huh. Y todos los errores que aparecen en el proceso es como que uno lo empieza a vivir con más ganas de aprender. El emprendimiento es como que te ayuda a ralentizar un poco, porque muchas cosas no van a depender de ti, entonces ya que no van a depender de ti, van a pasar muchos errores que tú no estés preparado a que se alargue tanto el resultado. Entonces eso te ayuda a estar más tranquilo, decir, apareció un error, entonces, interesante, mira, apareció por esto y esto. Como estar más en el proceso de aprender. Yo de esa idea que está en la mente, poco a poco la voy a llevar a la realidad. Y entre la idea y la realidad hay millones de pasos, que para la mente es muy fácil. O nos hemos dado cuenta aquí, pintando, por ejemplo, uh-huh. Cuando tú y yo hemos pintado todo. Sí. Es bueno, ya está, compramos la pintura, la brocha, el rodillo y vamos a pintar. Y tú dices, bueno, en un día ya más o menos ponemos pues pintamos todo. No, el primer día solo para poner el telo, para pegar todo bien, para que todo no se ensucie. Después uno termina de pintar, bueno, ya está. No, lava todas las brochas, cierra todo, quita el plástico, que no se vuele es un proceso que es los detalles que la mente no ve. Porque la mente es muy rápida. Entonces se pierde los detalles, pero después en la práctica, en el hacerlo, pues ahí van a aparecer. A entrenarse para tener esa paciencia, para que todos esos detalles aparezcan, pues es el emprendimiento.
Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hemos pintado que en un momento ya, cuando la mente ve que eso se va a demorar un tiempo, no, ya está, ya no lo hago más. Lo dejo ya, lo dejo aquí, ¿verdad? Sí. Entonces desarrollar como una paciencia de terminar una tarea, para mí ha sido un entrenamiento. Y justamente la artesanía que nosotros hacemos es un entrenamiento para eso, como me comentabas tú el otro día, ¿no? Que te pones a hacer una pulsera y después es como que ya parece que quieres hacer otra cosa. Ah, sí. Entonces, la artesanía y hacer cosas con tu mano es justamente el enlace que se necesita para que la mente pues baje en esa realidad. Que esa realidad no es tan rápida. O sea, yo con mi mente ahora puedo estar en el Caribe. Lo pienso y ya estoy ahí. Vale. Pero mi cuerpo está aquí. Sí. Entonces, si yo decido mañana ir al Caribe, pues lleva un proceso. Tengo que comprar el billete de avión, preparar la maleta, pues ponerme en el avión, viajar hasta ahí, bajar. O sea que en la realidad los tiempos son diferentes al tiempo que tiene la mente. Sí. La mente como ese navegador que puede viajar rápido entre el pasado, el futuro, imaginar cosas. Pero la realidad es esta. ¿Y cómo es ese entrenamiento? Porque claro, hay personas que están en diferentes niveles de velocidad, como de inquietud, ¿no? A lo mejor yo, por ejemplo, me puedo concentrar más haciendo cosas manuales, pero veo que tú eres diferente a mí. Entonces, ¿cómo es ese entrenamiento constante? Es frustrante. Creo que ha sido siempre una actitud de... También cuando era niña que ya iba a la escuela, no me resultaba algo, un problema que tenía de matemática. Pues mi tendencia era dejarlo a un lado y pasar a otro, y terminar lo que sí me resultaba. Lo que no me resultaba, pues lo dejo. Eso hace que en el presente pues yo viva eso, ¿no? Cuando tenemos que hacer alguna tarea y tal, y no resulta, o tengo que estar ahí, tengo que dedicarle más tiempo, es como que siento una inquietud por dentro de dejar a un lado, ya está, al lado. Y tú, como tienes el aspecto contrario de que si hay un problema, tú tienes que resolver lo que ha pasado, tienes que entender lo que ha pasado, a mí me frustra y al mismo tiempo después me satisface. Porque realmente todo lo que yo dejo a un lado y no lo termino de entender o de hacer, se queda ahí se queda ahí y pesa. Una vez que lo resuelve, como que se va, ya lo entendí. Me doy cuenta de eso y en la práctica, pues eso, pues me doy cuenta que estoy en esa situación y la vivo. Estoy ahí sabiendo que me pasa eso, nada más. Me he dado cuenta que cuando uno llega a ese límite de frustración que dices tú y tiene la voluntad y la capacidad de quedarse en ese límite y seguir, es como que ese límite se mueve un poco más allá. Entonces la siguiente vez que va a hacer algo, tiene más paciencia y más concentración. Y por eso es un entrenamiento constante. Como un límite que siempre se puede extender. Puedes llegar a más concentración. Y la concentración, como dices tú, te da esa tranquilidad. O sea, todo el mundo creo que ha hecho cosas manuales, se da cuenta que hacer algo con tus manos te da esa tranquilidad de estar contigo, se baja completamente el estrés. ¿A ti qué te pasa, por ejemplo? Porque tú trabajas mucho al ordenador. Sí. Entonces, ¿cómo lo vives? Después de estar muchos días siempre constantemente al ordenador, es como que tengo que tener una pausa haciendo algo que no sea estando al ordenador, pero tengo una parte que me tira porque sé que tengo mis tareas realmente por terminar que están conectadas al ordenador. Entonces sé que si yo cierro la computadora, realmente las tareas principales que yo tengo se quedan ahí. No tengo un rol, una tarea principal en lo manual. Por eso a veces me pongo a hacer pulsera o me pongo a hacer otra cosa. No tengo algo como, por ejemplo, tú que haces una joya, tiene tu taller de joyería. Entonces tú entonces tiene el taller de joyería y sabe que lo que está haciendo es tan productivo como está el ordenador. Yo todavía no he descubierto esa cosa manual que me engancha. ¿Sabes? Yo me pongo a hacer artesanía, me pongo a hacer unas pulseras en macramé y lo hago porque quiero hacer algo diferente que no sea estar al ordenador, pero no es lo mío, digamos, ¿no? A mí me llama la atención que cuando tú viniste al proyecto por lo menos tenías un ordenador. Sí. Yo no. Sí.
Porque entonces ahí ya se ve como ya uno iba, ¿no? Yo nunca he tenido un ordenador, luego lo compré aquí para hacer cosas. Entonces, claro, como dices tú, es que son dos aspectos que, claro, tu aspecto principal está en lo digital, mi aspecto principal está en lo analógico. Pero no es que los dos, entonces tú tienes que llegar a encontrar algo, yo tengo que llegar a encontrar algo. Es como que cuando uno habla de cosas manuales también tiene que ver, por ejemplo, con ordenar, cocinar. Por eso a veces yo veo a ti también te entra ganas de cocinar, ¿verdad? Sí. Claro, porque es siempre algo manual, o hacer la cama, son cosas que te traen a la realidad. Sí. Al final todo es un proceso, ¿no? Ver en el día a día cuáles son, por ejemplo, las actitudes que tiene, la tendencia que tiene, ver cómo equilibrarla, cómo balancearla. Y ahí me conecto también a algo que estamos hablando esta mañana de la importancia de archivar el proceso que estamos teniendo, porque en la parte más, digamos, técnica nos ha pasado a veces que por no archivar las cosas que hemos hecho, alguna acción, algún trámite que hemos hecho, pues tuvimos que repetir. En el sentido de que no nos acordamos cómo se hace ese trámite, pues tenemos que volver a ver un video para ver cómo se hace y hacerlo otra vez. Es decir, sí, verdad, era así. ¿Y cuánto tiempo nos demoramos? El mismo tiempo de la primera vez. Y aquí pues estamos aprendiendo gracias a la enseñanza que se da en el proyecto, pues porque siempre hablamos constantemente, sobre todo cuando pasan errores, de la importancia de justamente pues archivar los procesos que hemos hecho, porque así cuando tenemos que hacerlo otra vez ya tenemos un libro, un archivo donde ir a verlo y saber cómo hacerlo. Para archivar los procesos es como, a mí por ejemplo al principio me daba mucha pereza, porque imagínate, tú estás haciendo algo, entonces ya está con ese estrés que quiero llegar al resultado, llegas al resultado y después te tienes que acordar de volver atrás, como otra vez escribir todo el proceso de cómo lo hiciste. ¿Por qué? Porque en futuro va a ser útil. O sea, era una cosa que al principio a mí no, como que digo, bueno, ya está hecho, la siguiente vez ya será otra vez. Y ahora es como que le está encontrando ese gusto, claro, a terminar algo y después decir, espera, también en la joyería digo, espera, ¿cómo lo he hecho? Porque cada vez tú descubres algo nuevo. Entonces, 1, esto, 2, esto, 3, esto. Y claro, me doy cuenta que la siguiente vez que voy a hacerlo y lo leo, pues te va a dar una base sólida de dónde empezar. Te ahorra tiempo, lo que invertiste antes, te ahorra errores y sobre todo te deja en un estado más... te ordena, como que ordena los pasos. Si no, por ejemplo, es muy desordenado el proceso que hacía en la joyería. O sea, llegaba al resultado, pero el proceso era bastante desordenado. Como esto, después volver atrás, como mucho desorden. Y claro, por ejemplo, veo que tú tienes más esa parte de orden. Yo puedo notar esa diferencia entre tú y yo. Como que yo tengo esa capacidad de, por ejemplo, si veo una habitación, la puedo ordenar muy bien. O sea, dónde poner la mesa, dónde la puedo ordenar bien, pero después los procesos, que algo más mental, es algo más digital, o las carpetas del ordenador, creo que tú esa tienes la otra parte, ahí la puedes ordenar muy bien, ¿verdad? Sí. No sé cómo es este orden que tú tienes, por ejemplo, en las carpetas del ordenador, o sea, tu escritorio está ordenado. Claro, sí, tengo mi ordenador desordenado, mi móvil desordenado, mi escritorio desordenado, mi habitación, mi cama desordenada. Es como que no estoy bien, es como que tengo un estrés, porque sé que, creo que, claro, tengo una confusión. Tengo como una confusión interna. Creo que eso pues me ayuda, si lo tengo todo ordenado, me ayuda a estar más ordenada por dentro. Como que parece que tengo más claro las cosas que tengo, dónde están. Si tengo muchas cosas pero la tengo toda mezclada, no lo sé. Si un día tengo que buscar una cosa, pues no sé si la voy a encontrar, porque ya no sé si está ahí, si la habré tirado, si la he dejado en un lado o en otro. Pero eso creo que viene también de donde yo nací,
porque la parte, digamos, femenina de mi familia tiene esa característica. La parte masculina tiene otra característica, más desordenada. Por lo tanto, yo siempre veía, por ejemplo, mi mamá que ordenaba las cosas de mi padre, porque la dejaba media desordenada. Y entonces tiene que ver con un conflicto que ha pasado ahí y que como estaba muy desordenado, pues yo empecé también a asumir esa tendencia. Como que si ordeno, pues se ordena también mi cabeza. O los conflictos, imagínate, que pasan personalmente. Me parece interesante lo que dijiste, porque ahí es donde se enlaza a lo que hablamos siempre, de que la economía interna y la economía externa pues van de la mano. Y eso es un ejemplo práctico de que tienes adentro, pues se refleja afuera, y lo de afuera también te ayuda adentro. Es como que hay una constante comunicación entre lo que está dentro y lo que está afuera. Por eso aquí pues estudiamos que la economía de cómo va nuestro emprendimiento simplemente depende de cómo nosotros estamos, cómo nosotros nos relacionamos, cómo nosotros pues tenemos cada vez más capacidad de concentrarnos en el proceso y de concentrarnos en nosotros mismos. Tiene que ser como una célula del cuerpo, que es... me acuerdo que cuando en naturopatía estudié las células, justamente se habla que las células son como permeables, pero no entra cualquier tipo de sustancia, sino la que se necesita. Digamos, es la forma más coherente, creo, es tener una autorreferencia interna, donde tu punto firme eres tú, pero que siempre tiene comunicación con el exterior, ¿no? Es como una planta que tiene la linfa por dentro, entonces empieza de la base empieza a mandar la linfa para todas las ramas, a las flores, pero recibe, por ejemplo, de afuera el agua si llueve, el sol, el calor del sol. Entonces eso hace que se nutra y pueda crecer más de lo que nos pasa a nosotros, justamente. A ver. Que nosotros, gracias al intercambio con personas, con otra persona, pues podemos crecer, porque podemos desarrollar, podemos hablar. Porque si yo estoy sola, sí puedo hablar, pero solo tengo lo que yo pienso. Si ya hablo contigo, ya lo que tú piensas, lo que yo pienso, pues podemos reflexionar sobre eso. Entonces, siempre tener una autorreferencia interna. ¿Por qué? Porque referencia más tiene que tener, sino la tuya. Como tú eres, ¿no? Pero sí, gracias al exterior, integrar cosas que no tienes. Intercambio con el otro te hace crecer, que te nutre. Pero tomando en cuenta que claro, que tu referencia eres tú que estás aprendiendo. Y el otro pues tendrá como referencia pues a sí mismo también. Sí. Entonces sí, tener esa referencia y saber que los conflictos que pasan, sobre todo son los que te nutren, porque son las diferencias que tú aprendes. Me di cuenta de la diferencia hace 1 año y medio que tomamos las tiendas antes de 1 año y medio, cuando simplemente estamos haciendo artesanía, que cómo se amplió lo que estamos haciendo y estamos más ocupadas, tenemos más responsabilidades, tenemos más tareas por cumplir. Me di cuenta que como los problemas están enfocados de forma diferente, en el sentido que antes estaban más enfocados en lo personal, ahora está un 50-50. Tengo mis problemas personales, pero al mismo tiempo tengo los problemas técnicos. Por lo tanto, ya los problemas personales tienen menos peso, porque ya no tengo todo el día para pensar en eso, sino tengo otras cosas por hacer también. O de mientras que los tengo que trabajar. De hecho, el emprendimiento es la mejor fórmula de bajar a la realidad. Sí. Porque justamente, como dices tú, los problemas personales no se quedan a nivel muy familiar. O sea, una familia puede estar toda la vida peleando dentro de la familia. Pero ya cuando hay un negocio de por medio, por lo menos se hablan de cosas reales. Entonces nosotros el emprendimiento nos dio esa posibilidad de hacer algo concreto, de si no tenemos que pelear, pues nos peleamos sobre algo concreto, porque tú lo ves de una manera y yo lo veo de otra manera. Me di cuenta como mucha diferencia de pasar desde el proyecto anterior de solo artesanía a la tienda, que me llamaba mucho la atención era la cantidad de cosas que uno hace durante el día. Aquí son muchas más, porque hay mucho más, ya tenemos todo proyecto, la artesanía de la tienda y tenemos más, pero como más trabajo, menos estrés. Y digo, ¿cómo es posible? Yo me daba cuenta de eso, que más cosas tenía que hacer,
menos estrés tenía. Bueno, porque es normal, ¿no? Estás más entretenida haciendo cosas, entonces tu mente no tiene el mismo tiempo para pensar. Sí, pero ahí es como que se me cayó una creencia que tenía, viviendo en una familia en que mi padre tiene una empresa, ¿Sí? pues yo pensaba que ellos estaban muy estresados porque tenían mucho trabajo, pero puedo reflexionar mejor. Y claro, depende cómo uno vive el sentimiento. Sí. Aparte de que son varias tareas por completar, todas las tareas tienen una connotación de rollo personal. Porque haces algo y te das cuenta que tiene esa prisa de terminarlo, que tiene un estrés, pues te ves que está teniendo eso y empiezas a cuestionarte eso, pero de mientras no dejas de hacer lo que estás haciendo. Entonces, ese trabajo conjunto creo que justamente te ayuda a salir, como decías tú, de los problemas solo puro personales y entrar en otra etapa. Porque si no, de verdad, uno se queda muy estancado en los problemas personales, y tener por lo menos una cosa más ayuda, ¿no? Como un sostén, digamos, que te ayuda a hacer algo más útil de mientras. Por ejemplo, la formación que llama aquí en proyecto tiene que ver con, ya le hemos hablado, con descubrimientos científicos y también con el aporte que está haciendo una chica de Argentina sobre la lógica global convergente. Entonces, justamente como dice ella, se trata de activar observadores. Entonces, activar esa observación interna, esa observación de uno mismo, pues es la que después te ayuda a avanzar. Y claro, no me voy a meter en el tema de que habla Alejandra Casado porque es muy profundo. Entonces, también invitamos a la persona que están viendo pues a profundizar estos temas, a buscar lo que habla Alejandra Casado, y también los vídeos que estamos haciendo con Hugo, también estamos desarrollando ese tipo de información por si quieren ir a verla. Claro, al final se trata de eso, de cómo poco a poco activar ese observador que observa lo que tú estás haciendo. Claro, es un desarrollo de saber y realmente entender que tu pensamiento y tus emociones no eres tú. Entonces, observar eso que te pasa. Da la posibilidad de tener una observación más objetiva. No tanto en la posición a la que se hemos estado educados de víctimas. Dependemos de un Dios, que dependemos de un gobierno, y entonces siempre está en esa posición de víctima, que tiene una deuda, que tiene un pecado. No eres capaz. Es como que esa observación y emprendimiento te colocan directamente en otra posición, una posición en la que tú eres en la que tú puedes hacer cosas, o sea, puedes recuperar ese terreno de hacer cosas, de observarte, de no creerte ese cuento que eres víctima. Vamos a hablar de bastante cosas. Sí, ahora seguramente nos toca ir a la realidad, a ver las cosas que hay que hacer en el día. Así que bueno, pues nada, pues muchas gracias. También muchas gracias a ti. También. Y nada, nos vemos en el próximo video. También siempre lo recordamos de dejarnos un me gusta, un comentario, para saber el feedback que nos dais de qué os parece nuestra conversación, o las cosas que no han quedado claras, o los puntos que os gustaría que desarrollaríamos más o más profundamente. Y la verdad que estaría súper bueno, ¿no? Bien, sí. Suscribirse al canal y nada, que nos vemos en el próximo video.